Se suele decir que por lo general en muchos ámbitos lo que importa no es el objetivo, sino el viaje. El trayecto que trazas con tal de alcanzar algo puede ser más fructífero que la meta misma. En parte siento que eso sucedió en la fábrica Playtime Co., luego de que los monstruos alcanzaran su libertad gracias a los eventos de The Hour of Joy, de los que tanto hemos hablado en este canal. El día en el que los monstruos finalmente se liberaron de sus captores, en una arremetida igual de violenta como satisfactoria para ellos. Pero si se fijan, luego de que eso sucedió en 1995, muy pocos, sino casi ningún evento importante sucedió dentro de la fábrica hasta la llegada de Player en 2005. Ni una investigación policial seria, ni un intento de los directivos más altos de tratar de revivir la compañía. Absolutamente nada. Solo un evento importante de este cable tuvo lugar durante esos años, del que muy poco se habla, y justamente de eso quiero que hablemos en el video de hoy. Buenos días, tardes o noches, y sean bienvenidos una vez más al canal. Prepárense bien porque hoy vamos a hablar de la desconocida Guerra de los Juguetes, que tuvo lugar dentro de la historia de Poppy Playtime. Sin nada más que decir, empecemos de una vez. Casi al igual que el incidente del teatro, del que hablamos en un video pasado, hubo otro acontecimiento importante durante los años que transcurrieron en Playtime Co., luego de que los monstruos acabaran con la gran mayoría de empleados, y esta fue la conocida como Guerra de los Juguetes, un enfrentamiento brutal entre monstruos, del que muy poco énfasis se le hace, pero que pudimos conocer gracias al capítulo 4 de Poppy Playtime a través de varios de los murales y gracias a un video musical oficial hecho por Mob Entertainment en colaboración con el artista musical Black Gryphon. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió exactamente? Pues luego de los acontecimientos de la Hora de la Alegría, los monstruos que estaban organizados y cooperando para acabar con los humanos, luego de la masacre, se dividieron en dos grandes grupos con dos pensamientos distintos. El primer grupo de seguidores del experimento 1006, liderados por el prototipo, Catnap y otros monstruos súbditos, mientras que el del otro bando se encontraban todos los monstruos que se oponían directamente a las órdenes del prototipo, liderados por Poppy y Dewey, pero más por este último, ya que para cuando sucede el conflicto, exactamente en 1997, Poppy había desaparecido misteriosamente, presumiblemente al ser capturada por el prototipo para capturarla dentro de la cajita de cristal que nos encontramos en el primer capítulo. El conflicto se cree tuvo lugar dentro de diferentes partes de Playtime Co., aunque se sospecha la primera gran batalla se libró dentro de lo más profundo de la fábrica, específicamente entre las áreas de la prisión, donde encontramos esa gigantesca marea de juguetes sin vida, y la gran cantera que podemos ver prácticamente al final del juego. Aunque luego de eso, varias otras escaramuzas se libraron en años posteriores, dando a entender que es un conflicto que todavía sigue activo en la fábrica. El bando de 1006. El prototipo ya tenía un plan muy bien estructurado de darse su tan ansiado Día de la Libertad. Ellos sabían que de rebelarse contra los científicos, empleados y todo el personal dentro de la fábrica, su destino era más que seguro dentro de las mismas instalaciones de Playtime Co. 1006 sabía de antemano que era imposible que todos los monstruos pudieran escapar de la fábrica hacia el bosque, ya que de salir al exterior estarían más inseguros, expuestos a todo tipo de peligros e incluso la gran mayoría no podría sobrevivir ya que no conocían nada más que el interior. Si a esto le sumamos que de estar afuera de la misma factoría, el prototipo no podría ejercer control ni represión sobre ellos, ni de los pocos recursos que había en la fábrica. Ya todos sabemos que los monstruos necesitan comer para sobrevivir, y luego de que mataran a todos y cada uno de los empleados, poco a poco la comida empezaría a escasear, y los juguetes, en lugar de estar unidos, pelearían por los pocos recursos disponibles. Para mantener el control sobre todos los demás, tanto el experimento 1006 como Catnap tomaron medidas extremas, asegurando comida y refugio a todos aquellos que siguieran las órdenes del prototipo al pie de la letra. Muchos monstruos débiles o poco capaces de defenderse a sí mismos, como los pequeños Smiling Critters o los Nightmare Critters, no tuvieron otra alternativa que unirse a él o sufrir las consecuencias. Esta era una cruda realidad que Poppy sabía de antemano. Gracias a un VHS que encontramos casi al final del juego, nos enteramos que Poppy tenía conocimiento que habría una gran rebelión dentro de la fábrica y que sabía que de darse, ninguno de ellos sería libre de verdad, ya que no podrían escapar de este lugar.
Aunque Poppy odiara admitirlo, ella sabía que era lo mejor para todos, y eso la enfurecía. Para continuar ejerciendo presión hacia los monstruos súbditos del prototipo, Catnap aplicaba el terror como medida de seguridad hacia él mismo y los demás, torturando o devorando vivos a juguetes que mostraran un mínimo aire de desconfianza o deslealtad. Poco a poco fue acabando con todos y cada uno de los monstruos que se oponían a él y a su dios, el experimento 1006. Algunos monstruos afiliados a este conflicto son Catnap, Pianosaurus, el Dr. Sawyer, presumiblemente Boxy Boo y muchos otros más. El bando de Dewey. Por otra parte, otro grupo de monstruos decidió tomar un camino completamente distinto. Dewey junto con Poppy tenían una visión diferente de los hechos, y tratando de proteger a los demás juguetes inocentes que no querían un conflicto sino que simplemente querían escapar y vivir en paz, se organizaron y crearon juntos lo que se conoce como el Safe Haven, aquel refugio que encontramos en el capítulo 4 y el que somos llevados por Kiss y Missy al creer que nosotros seremos capaces de vencer al experimento 1006. El bando de Dewey se puede decir que es el lado bueno de la historia. Se puede decir que el bando de ellos no querían tanta masacre ni ansiaban demasiado el atacarse entre sí en un desenfrenado frenesí de sangre. Simplemente buscaban ser felices y continuar con sus vidas a pesar de que prácticamente les arrebataron eso. Organizaron un refugio seguro, bien estructurado y lleno de todo tipo de comodidades, libros infantiles, cómodas camas para los juguetes, para aquellos que tuvieran la voluntad de unirse y hasta un pequeño servicio médico. El problema con los que estaban dentro del grupo de Dewey es que no eran muy numerosos, y la única manera que tenían de protegerse era refugiándose dentro de su Safe Haven, lo que hacía que su eventual detonación solo fuera cuestión de tiempo. Además de que su propia ideología de no comerse entre sí provocaba que criaturas hechas literalmente para comer pasaran largas jornadas de hambre volviéndose débiles y poco aptas para combatir. Nada más hay que darse un paseo por el Safe Haven y escuchar los constantes lamentos y el sufrimiento de los juguetes, exclamando una y otra vez que sienten hambre. Y hay motivos de sobra clave por los cuales son el bando más débil y el que muy probablemente perdería un conflicto. Comenzando con el hecho de que era bastante tentativa la oferta del prototipo de ofrecerles comida a aquellos que se le unieran. Él no depende de la comida para sobrevivir, mientras que los demás monstruos sí sienten un incesante apetito por la carne, por lo que aquellos con poco estómago no desaprovecharían la oportunidad de comer, así fuera acabando con aquellos que alguna vez consideraron amigos o hermanos. El miedo también fue un factor importante de parte de Catnap y 1006 para ejercer control sobre los monstruos más pequeños. Aquellos que tuvieron miedo simplemente decidirían no unirse a Dewey, ya que sentirían que habría consecuencias graves y prefirieron apegarse a un plan que tampoco les favorecía. La desarticulación de sus miembros más importantes provocó la caída de aquellos que se oponían al experimento 1006, comenzando con Dogday, quien fue atrapado, encarcelado y torturado por Catnap durante años para atemorizar a los demás. Poco a poco los demás monstruos fueron muriendo o desapareciendo a manos de él y de sus seguidores, como es el caso de Hoppy Hopscotch, de quien sabemos formó parte del grupo de Dewey hasta que simplemente no apareció más. Y finalmente un liderazgo débil provocó que se tomaran decisiones terribles para los menos afortunados. Cuando comenzó la primera gran batalla, Dewey huyó del miedo pensando que también sería atacado, dejando atrás a quienes él mismo dijo que protegería. Sin embargo, poco tiempo después, recapacitó y decidió volver para no solo salvar a los juguetes, sino participar activamente en la pelea y convertirse en el líder que este bando necesitaba. Recordemos que Poppy desapareció sin dar explicaciones, dejando atrás un grupo débil y sin coordinación. Todos estos factores, sumado al gran engaño que sufrimos y la detonación del Safe Haven hecha por el prototipo, manipulándonos a todos haciéndose pasar por Ollie, provocó que este bando terminara en decadencia, siendo su último miembro en pie, Dewey, quien también murió a manos de Player tras ser perseguido por él. Este conflicto me parece de los más interesantes dentro de la historia de Poppy Playtime, ya que nos muestra qué fue lo que sucedió después en la fábrica, aún considerando la llegada de Player a la misma. Me parece súper interesante ya que profundiza muchísimo más en la historia y en personajes de los que poco conocíamos. Como dije, todos estos son detalles que se saben del conflicto, pero espero que sirvan como explicación. Sin nada más que decir y esperando que no se arme una guerra civil entre suscriptores, un saludito a mis experimentos favoritos del canal y nos vemos hasta la próxima.